La vida cristiana normal por Watchman Nee. La vida cristiana normal, capítulo 1. La sangre de Cristo. ¿Qué es la vida cristiana normal? Comenzamos bien al hacernos esta pregunta porque este estudio tiene el objetivo de demostrar que la vida cristiana normal es muy distinta a la vida cristiana ordinaria. Sin duda, un análisis de la palabra escrita de Dios, por ejemplo, el Sermón del Monte, nos conduciría a preguntar si tal vida existió en la tierra, excepto por la vida que llevó el Hijo de Dios. No obstante, la respuesta misma se halla en la excepción que se acaba de mencionar. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos define en sus propias palabras lo que es la vida cristiana. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Pablo no nos está declarando algo especial o algo fuera de lo normal, o sea, una vida cristiana superior, sino que en nuestra opinión nos está presentando la norma que Dios exige del cristiano, la cual podemos resumir en las siguientes palabras: ya no vivo yo, mas Cristo vive su vida en mí. Dios nos dice claramente en la Escritura que Él tiene una sola respuesta para todas nuestras necesidades, y esta es su Hijo Jesucristo. En todo lo que Dios hace con nosotros, Él obra quitándonos de en medio y sustituyendo a Cristo en nuestro lugar. El Hijo de Dios murió en nuestro lugar con el fin de que recibiéramos perdón, y al mismo tiempo Él vive por nosotros para que seamos liberados. Por lo tanto, podemos decir que tenemos dos sustituciones, una en la cruz, la cual nos asegura el perdón, y la otra, una sustitución interna, la cual nos asegura una vida victoriosa. Recibiremos una gran ayuda y no estaremos confusos si tenemos presente el hecho de que la única respuesta que Dios tiene para todas nuestras preguntas es revelarnos a su Hijo. Un doble problema: los pecados y el pecado. En nuestro estudio de la vida cristiana normal, analizaremos como punto de partida el gran tema que está presente en los primeros 8 capítulos de la epístola de Pablo a los romanos, lo cual lo estudiaremos desde una perspectiva práctica y subjetiva. Ante todo, dividiremos esta sección en dos partes y resaltaremos algunos de los diferentes temas tratados en ellas. Los primeros 8 capítulos en sí forman una unidad, de manera que los primeros 4 capítulos y medio, del 1:1 al 5:11, componen la primera mitad, y los últimos 3 y medio, de Romanos 5:12 al 8:39, es la segunda. Si los leemos cuidadosamente, veremos que el tema tratado en cada mitad es distinto. Por ejemplo, vemos que la palabra pecados, en plural, sobresale en la primera sección, mientras que pecado, en singular, aparece repetidas veces en la segunda. ¿A qué se debe esto? Y claro, esto es debido a que la primera mitad trata de los pecados que yo he cometido ante Dios, los cuales son numerosos, mientras que la segunda parte trata del pecado que como ley obra en mí. Así que no importa cuántos pecados cometo, todos ellos se deben a la ley del pecado. Por lo tanto, no solo necesito ser perdonado de mis pecados, sino también debo ser liberado del poder del pecado. El primero está ligado a mi conciencia, mientras que el segundo está ligado a mi vida. Es posible que se me perdone todos mis pecados. Sin embargo, debido a mi pecado, sigo sin tener paz espiritual. Cuando Dios me ilumina con su luz, lo primero que pido es perdón,
pues sé muy bien que he pecado ante Él. Sin embargo, una vez que he sido perdonado, veo que no solo he cometido pecados ante Dios, sino que hay un mal en mí. Descubro que soy por naturaleza pecador, ya que existe en mí la inclinación de pecar y un poder que me arrastra a ello. Entonces, cuando este poder estalla, cometo pecados. Después, pido perdón una vez más y soy perdonado, mas vuelvo a pecar otra vez. De esta manera me hallo en un círculo vicioso en el que cometo pecados y pido perdón y después vuelvo a pecar. Yo aprecio el bendito hecho de que Dios nos perdona, pero necesito más que eso. Necesito ser liberado. Necesito el perdón por los pecados que he cometido, pero también necesito ser liberado de lo que yo soy. La doble solución de Dios, la sangre y la cruz. Hasta ahora hemos visto dos aspectos de la salvación presentes en los primeros 8 capítulos de Romanos. Primero, somos perdonados de nuestros pecados y segundo, somos liberados del pecado. No solo debemos tener presente este hecho, sino que debemos ver otra diferencia. En la primera sección, del 1 al 8 de Romanos, se nos menciona la sangre del Señor Jesús en 2 ocasiones, en 3:25 y 5:9. En la segunda parte se nos presenta a partir del 6:6 un concepto nuevo, y este es que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. El tema desarrollado en la primera sección gira en torno a la obra que el Señor realizó al derramar su sangre para justificarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Sin embargo, esta expresión no aparece en la segunda sección, ya que el tema cambia y ahora gira en torno a la obra que Él llevó a cabo en la cruz, es decir, a nuestra unión con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Esta distinción es sumamente importante. Veremos que la sangre está ligada con lo que hemos hecho, mientras que la cruz con lo que somos. Mientras que la sangre quita nuestros pecados, la cruz toca la raíz del pecado. Desarrollaremos este último aspecto en los siguientes capítulos. El problema de nuestros pecados. Comencemos entonces con la sangre preciosa del Señor Jesucristo y el valor que ella tiene al quitar nuestros pecados y al justificarnos delante de Dios. Los siguientes versículos desarrollan este aspecto. Romanos 3:23 dice, todos han pecado. Romanos 5:8 y 9 dicen, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por medio de él, seremos salvos de la ira. Y Romanos 3, del 24 al 26, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Después en nuestro estudio tendremos suficientes razones para examinar el verdadero significado de la caída y la manera de ser recobrado de ella. Por ahora, recordemos que cuando el pecado entró en el hombre, se manifestó en forma de desobediencia hacia Dios, y que cuando esto ocurre, habrá inmediatamente un sentimiento de culpabilidad. El pecado que ha entrado en el hombre como desobediencia ha creado, en primer lugar, una separación entre Dios y el hombre,
y éste se apartó de Dios, por lo que ya no puede tener comunión con el hombre, pues hay ahora un obstáculo que la Escritura llama pecado. De esta manera Dios dijo en primer lugar que todos están bajo pecado. Y segundo, el pecado que se halla en el hombre, lo cual constituye en él una barrera que le impide tener comunión con Dios, produce en el hombre una sensación de culpabilidad, o sea, un alejamiento hacia Dios. Así el hombre, al ser consciente de ello, dice, he pecado. Y esto no es todo, pues por un lado el pecado también le da a Satanás la base para acusarnos ante Dios, mientras que el sentimiento de culpabilidad le da la base para acusarnos en nuestros corazones. Tercero, el acusador de nuestros hermanos es quien dice ahora, tú has pecado. Por lo tanto, para redimirnos y regresarnos al propósito de Dios, el Señor Jesús tuvo que resolver estos tres problemas: el pecado, el sentimiento de culpabilidad y la acusación de Satanás contra nosotros. Primero, tuvo que quitar nuestros pecados, lo cual fue llevado a cabo por la sangre preciosa de Cristo. Segundo, tuvo que resolver nuestro sentimiento de culpabilidad y apaciguar nuestra conciencia al demostrarnos el valor de su sangre. Y finalmente, tuvo que confrontar el ataque del enemigo y responder a sus acusaciones. La Escritura demuestra entonces que la sangre de Cristo opera eficazmente hacia Dios, hacia el hombre y hacia Satanás. Por consiguiente, si queremos avanzar, es absolutamente imprescindible y es esencial que conozcamos estos valores de la sangre. Debemos tener el conocimiento básico en cuanto a la muerte que el Señor Jesús, nuestro sustituto, efectuó en la cruz, y entender claramente la eficacia de su sangre con respecto a nuestros pecados, pues sin ello no podemos decir que hemos comenzado nuestro camino. Examinemos, pues, estos tres asuntos en más detalle. La sangre es principalmente para Dios. La sangre es para expiación y tiene que ver con nuestra situación delante de Dios. Necesitamos el perdón por los pecados que hemos cometido, no sea que caigamos en el juicio, y somos perdonados no porque Dios haya ignorado lo que hemos hecho, sino porque Él ve la sangre. Por consiguiente, la sangre es principalmente para Dios y no para nosotros. Así que, si quiero conocer el valor de la sangre, tengo que aceptar la valorización que Dios le da, ya que si yo no sé el valor que Dios atribuye a la sangre, nunca conoceré su verdadero valor para mí. Solamente cuando mediante el Espíritu Santo me muestra el valor que Dios pone a la sangre de Cristo, llego a apreciarla y a saber cuán preciosa me es la sangre. Pero su primera función es satisfacer a Dios. En todo el Antiguo y el Nuevo Testamentos, la palabra sangre está ligada con la idea de la expiación, y creo que más de 100 veces y a través de toda la Biblia, la sangre es para Dios. En el calendario del Antiguo Testamento había un día que tenía mucho que ver con nuestros pecados, y ese día era el día de la expiación. Nada explica tan claramente el asunto del pecado como la descripción de ese día. En Levítico 16 vemos que en ese día la sangre tomada de la expiación era llevada al lugar santísimo y era rociada ante el Señor 7 veces. Debemos entender esto claramente. En ese día, el sacrificio de la expiación era ofrecido públicamente en el atrio del tabernáculo, y todo lo que había allí estaba a la vista de la multitud,
Sin embargo, el Señor ordenó que nadie podía entrar en el tabernáculo excepto el sumo sacerdote, quien llevaba la sangre al lugar santísimo y lo rociaba allí para hacer expiación ante el Señor. ¿Por qué? Debido a que el sumo sacerdote representaba al Señor Jesús en su obra redentora, y en tipología Él era quien realizaba la obra. Él era el único que podía acercarse al lugar santísimo y entrar en él. Además, después de entrar, no hacía nada más que una cosa, a saber, presentar la sangre a Dios, como algo que él había aceptado y algo en donde podría encontrar satisfacción. Este acto era llevado a cabo entre el sumo sacerdote y Dios en el santuario, fuera de la vista de los beneficiarios. El Señor lo quiso así. Por consiguiente, la sangre no es en primer lugar para nosotros, sino para Él. Y aún antes que esto, hay otro ejemplo en Éxodo 12, que describe la sangre del Cordero de la Pascua que fue derramada en Egipto para redimir a Israel. Una vez más, creo que este pasaje es uno de los mejores ejemplos del Antiguo Testamento que tipifica nuestra redención. Mientras que la sangre era puesta en el dintel y en los postes de la puerta, la carne del cordero era la comida dentro de la casa, y de esta manera Dios decía: veré la sangre y pasaré de vosotros. Tenemos aquí entonces otro ejemplo que demuestra que la sangre no era para presentársela a los hombres, sino a Dios, pues la sangre quedaba en el dintel y en los postes, y los que estaban comiendo en la casa no la veían. Dios está satisfecho. La santidad y justicia de Dios exige que el hombre lleve una vida libre de pecado. Existe vida en la sangre y ésta tiene que ser derramada debido a mis pecados. Dios es quien quiere que así se haga. Dios exige que se presente la sangre con el propósito de satisfacer su justicia, ya que Él mismo dice: cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Por consiguiente, la sangre de Cristo satisface completamente a Dios. Ahora, me gustaría decirles unas palabras a mis hermanos que son menores en el Señor, pues es aquí donde frecuentemente tenemos dificultades. Cuando éramos incrédulos, tal vez nuestra conciencia nunca nos inquietó hasta que la palabra de Dios comenzó a obrar en nosotros. Anteriormente, nuestra conciencia estaba muerta, y los que tienen la conciencia muerta, de nada les sirven a Dios. Pero después, cuando creímos, es posible que nuestra conciencia avivada puede haberse hecho extremadamente sensitiva, y esto nos puede crear un verdadero problema. La sensación del pecado y de culpabilidad llega a ser tan intensa y tan terrible que casi nos paraliza y nos impide ver la verdadera eficacia de la sangre. Al parecer, nuestros pecados son tan reales, y debido a que cierto pecado en particular nos enreda tantas veces, que llegamos a la conclusión de que nuestros pecados cobran más importancia que la sangre de Cristo. Ahora, todo nuestro problema está en que intentamos valorar y estimar lo que la sangre significa para nosotros según nuestro sentir. Y no podemos hacer esto, ya que no funciona de esa manera. La sangre es primero para que Dios la vea, y luego nosotros tenemos que aceptar el valor que Dios le atribuye. Si hacemos esto, encontraremos nuestra salvación. De lo contrario, si intentamos valorarla según nuestro estado de ánimo, nada conseguiremos y permaneceremos en la oscuridad.
Todo depende de la fe en la palabra de Dios. Tenemos que creer que según Dios, la sangre es preciosa porque Él lo ha dicho. Si Dios puede aceptar la sangre como pago por nuestros pecados y como precio de nuestra redención, entonces podemos estar tranquilos que la deuda ha sido pagada. Si Dios está satisfecho con la sangre, eso quiere decir que la sangre es, sin duda, aceptable. Por lo tanto, valoramos la sangre únicamente conforme a la valoración que Dios le pone, ni más ni menos. Es decir, no puede ser más, por supuesto, pero tampoco debe ser menos. Recordemos que Él es santo y Él es justo, y que un Dios santo y justo tiene el derecho de decir que la sangre es aceptable y que le satisface por completo. Los creyentes tienen acceso a Dios. La sangre ha satisfecho a Dios y también debe satisfacernos a nosotros. Por consiguiente, su segunda función, que es limpiar nuestra conciencia, satisface al hombre. Cuando leemos la epístola a los Hebreos, vemos que la sangre cumple esta función, pues dice que tenemos purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre. Este aspecto es de suma importancia. Al examinar cuidadosamente lo que nos dice este versículo, el escritor no nos dice que la sangre de Jesucristo lava nuestros corazones y punto. No, cometemos un error si ligamos el corazón con la sangre de esa manera. Al mismo tiempo, llevaría a un malentendido en cuanto a la esfera en que opera la sangre. Si oramos diciendo, Señor, con tu sangre lava mi corazón de pecado. El corazón, dice Dios, es engañoso. Y Él tiene que hacer algo mucho más fundamental que simplemente limpiarlo. Él nos tiene que dar un corazón nuevo. No lavamos ni planchamos ropa que vamos a tirar. Como veremos enseguida, la carne es demasiado mala para ser limpiada. Por eso debe ser crucificada. Es por eso que la obra que Dios efectúa en nosotros es algo totalmente nuevo. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Sin duda, no veo que se afirme que la sangre limpia nuestros corazones. La obra que la sangre realiza no opera de esa manera subjetiva, sino que es completamente objetiva, o sea, es delante de Dios. Es cierto que el lavamiento que la sangre efectúa aquí en Hebreos 10 tiene que ver con el corazón, pero en relación a nuestra conciencia. Entonces, ¿qué significado tiene la frase, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre? Quiere decir que había algo entre yo y Dios, y debido a ello tenía mala conciencia siempre que deseaba acercarme a Él. Me recordaba constantemente la barrera que había entre yo y Él. Pero ahora, por medio de la obra de la sangre preciosa, algo nuevo se ha llevado a cabo delante de Dios, que ha eliminado esa barrera, y Dios me lo ha dado a conocer por medio de su palabra. Cuando he creído y aceptado ese hecho, inmediatamente mi conciencia quedó limpia y mi sentimiento de culpabilidad desapareció, y ya no tengo mala conciencia hacia Dios. Todos sabemos lo precioso que es tener una conciencia libre de ofensa en nuestra relación con Dios. Es esencial tener un corazón de fe y una conciencia libre de toda acusación, ya que el uno depende del otro. Apenas sentimos que nuestra conciencia no está cómoda, nuestra fe disminuye, y de inmediato sabemos que no podemos estar cara a cara con Dios. Por consiguiente, si queremos seguir avanzando con Dios, debemos estar al día con el valor de la sangre. Dios lleva cuentas a corto plazo, y nos acercamos a Él, a su presencia,
por medio de la sangre cada día, cada hora y cada minuto. Ella nunca perderá su eficacia como nuestra base de acceso si le echamos mano. Por lo tanto, cuando entramos en el lugar santísimo, ¿en qué nos basamos para atrevernos a entrar si no es por medio de la sangre? Pero quiero preguntarme a mí mismo, ¿busco llegar verdaderamente a la presencia de Dios por medio de la sangre o por algo más? ¿Qué quiero decir por medio de la sangre? Simplemente quiero decir que reconozco mis pecados, confieso que necesito la purificación y expiación y que vengo a la presencia de Dios basándome en la obra que el Señor Jesús realizó y terminó. Así me acerco a Dios, basándome únicamente en su mérito y nunca en mis propios logros, como por ejemplo el haber sido muy bondadoso o paciente hoy, o el haber hecho algo por el Señor esta mañana. Vengo a su presencia únicamente por medio de la sangre todo el tiempo. La tentación que muchos de nosotros enfrentamos cuando vamos a la presencia de Dios es pensar que el hecho de que si Dios ha estado obrando en nosotros y tal vez nos ha llevado a experimentarle más a fondo y nos ha enseñado lecciones más profundas en cuanto a la cruz, es el pensar que ahora Él tiene nuevas normas para nosotros y que solamente cumpliéndolas podemos tener una conciencia libre delante de Él. Pero no es así, no, de ninguna manera. Nunca se obtiene una conciencia limpia basándose en nuestros logros, sino en la obra que el Señor realizó al derramar su sangre. Tal vez esté equivocado, pero siento que muchos de nosotros pensamos de esta manera. Bueno, hoy he sido un poco más cuidadoso, he progresado un poco, esta mañana he leído la palabra de Dios con más dedicación y por lo tanto puedo orar mejor. O algo así como, hoy he tenido dificultades con la familia. He comenzado mi día sintiéndome melancólico y deprimido. Ahora mismo no me siento muy animado. Debe ser que algo anda mal. Así que debe haber algún obstáculo para que yo no vaya a la presencia de Dios. Entonces, ¿en qué se basa usted para acercarse a Dios? ¿Va usted a la presencia de Dios basándose en su inestable sentimiento o en algo que usted siente haber logrado para Dios? ¿O se basa en algo más seguro, a saber, el hecho que la sangre ya ha sido derramada y que Dios ve esa sangre y está satisfecho? Por supuesto, si fuera posible imaginarse que la sangre podría sufrir un cambio, la base en que usted se acerca a Dios podría ser menos confiable. Pero la sangre no ha cambiado y nunca cambiará. Por lo tanto, su acercamiento a Dios es siempre con confianza, y usted tiene esta confianza por medio de la sangre, y nunca por medio de sus propios logros. No importa la medida del logro que tuvo hoy, ayer o anteayer, tan pronto que usted entra en el lugar santísimo, inmediatamente tiene que basarse en la única y segura base, que es la sangre derramada. No importa si ha tenido un buen día o un mal día, o si ha pecado voluntariamente o no. La base de su acercamiento a Dios es siempre la misma, la sangre de Cristo. Por consiguiente, la aceptación de la sangre por parte de Dios es la base para entrar, y no hay otra. Así como existen muchas facetas en nuestra experiencia cristiana, hay dos fases en cuanto al acceso que tenemos a Dios. Una es inicial y la otra progresiva. La primera se halla en Efesios 2 y la segunda en Hebreos 10. Al principio, nuestro estado ante Dios estaba asegurada por la sangre, ya que fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero después, nuestro acceso continuo
todavía sigue basándose en la sangre, pues el apóstol nos exhorta, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Acerquémonos. Al comienzo fui acercado a Él por la sangre, y para continuar en esta nueva relación, sigo viniendo a Él por medio de la sangre todo el tiempo. No se trata de que haya sido salvo partiendo de una base y que ahora mantengo mi comunión basándome en otra. Tal vez me diga, es muy sencillo eso, es el abecedario del Evangelio. Claro que sí, pero el problema es que muchos de nosotros nos hemos olvidado del ABC. Pensamos que una vez que hemos progresado, ya podemos prescindir de ello. Sin embargo, nunca debemos hacer eso. Mi acceso inicial a Dios es por la sangre, y es lo mismo cada vez que voy ante Él. Por lo tanto, hasta el fin, la base será siempre y únicamente la sangre preciosa. Esto no quiere decir en absoluto que llevemos una vida libertina, ya que poco después estudiaremos otro aspecto de la muerte de Cristo que nos demostrará todo lo contrario. Pero en el presente debemos de estar satisfechos con la sangre, pues la tenemos y es suficiente. Es posible que seamos débiles, pero el enfocarnos en nuestra debilidad nunca nos hará fuertes, ni tampoco si nos sentimos mal o hacemos penitencia, tampoco nos ayudará a ser más santos. No hay ayuda en eso. Así que tengamos confianza al acercarnos por la sangre. Dígale al Señor, Señor, no conozco por completo el valor de la sangre, pero sé que la sangre te ha satisfecho, así que la sangre es mi única súplica y me contenta. Ahora veo que no importa si he progresado o si he logrado algo, ya que no viene al caso. Siempre que vengo a tu presencia, mi base siempre es la sangre. De esta manera nuestra conciencia queda absolutamente limpia delante de Dios, ya que sin la sangre no hay conciencia limpia. Por consiguiente, la sangre nos da confianza. No tener ya conciencia de pecado. Es una frase extraordinaria de Hebreos 10:2. Somos purificados de todo pecado y podemos verdaderamente repetir junto con Pablo lo que dijo David: bienaventurado el varón a quien el Señor no imputa pecado. Vencer al acusador. Partiendo del punto que hemos estado hablando, podemos ahora enfrentarnos con el enemigo, puesto que hay otro aspecto de la sangre que se aplica hacia Satanás, ya que la función más estratégica que Satanás cumple es la de acusador de los hermanos. Y por ello, nuestro Señor, en su ministerio especial y en calidad de sumo sacerdote, se enfrenta con él por su propia sangre. Nos preguntamos entonces, ¿cómo opera la sangre contra Satanás? Y la manera que lo hace es poniendo a Dios en el lado del hombre y en contra del enemigo. La caída puso al hombre en una situación en que dio a Satanás un lugar dentro de él, lo que resultó que Dios fue obligado a retirarse. Ahora el hombre se encuentra fuera del huerto y más allá del alcance de la gloria de Dios, debido a que interiormente él está separado y se siente extraño de Dios. Y por lo que el hombre ha hecho, hay ahora algo en él que hasta que no sea resuelto, hace que Dios moralmente no le pueda defender. Sin embargo, la sangre remueve ese obstáculo y restaura el hombre a Dios y Dios al hombre. Ahora el hombre está a favor de Dios, y puesto que Dios está a su lado, el hombre puede enfrentarse a Satanás sin temor. Ustedes se acuerdan de ese versículo en la primera epístola de Juan, y la traducción que más me gusta es la que dice así: la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es exactamente todo pecado en el sentido general, sino cada pecado, cada uno de ellos.
¿Qué significa? Oh, esto es maravilloso. Dios está en la luz y andamos en la luz con Él, y todo se halla descubierto bajo esa luz, de manera que Dios lo puede ver todo. Sin embargo, la sangre nos limpia de todo pecado. ¡Qué limpieza! Esto no quiere decir que carezco de un conocimiento profundo de mí mismo, ni que Dios no me conoce perfectamente. Tampoco quiere decir que intento esconder algo o que Dios intenta pasarlo por alto. No es así. Esto quiere decir que Él está en la luz y yo también estoy en luz, y que allí la sangre preciosa me limpia de todo pecado. Por lo tanto, la sangre es más que suficiente. Algunos de nosotros, oprimidos por nuestras debilidades, hemos sido tentados a pensar algunas veces que hay pecados que son casi imperdonables. Pero recordemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que sean pecados graves, pecados pequeños, pecados que parecen muy sucios y otros que parecen tan negros, pecados que pienso que pueden ser perdonados y pecados que pienso que son imperdonables. Sí, todos los pecados, los que nos acordamos y los que hemos olvidado, todos están incluidos en la expresión todo pecado. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es así porque, en primer lugar, satisface a Dios. Puesto que Dios, viendo nuestros pecados en la luz, puede perdonarnos, basándose en la sangre, ¿en qué se basa Satanás para acusarnos? Satanás nos puede acusar delante de él, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios le señala la sangre de su amado Hijo. Esta es la respuesta suficiente que deja que Satanás no tenga apelación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos condena? Cristo Jesús es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por consiguiente, Dios contesta a todos sus desafíos. Una vez más, debemos reconocer la suficiencia absoluta de la sangre preciosa. Hebreos 9, 11 y 12 dice: habiéndose presentado Cristo, sumo sacerdote, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Él fue redentor una sola vez, pero ha sido sumo sacerdote y abogado por más de 2000 años. Y ahora se halla en la presencia de Dios, y es la propiciación por nuestros pecados. Miren la frase en Hebreos 9:14, que dice: cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia. Esta frase hace hincapié a la suficiencia de su ministerio, y a Dios es suficiente. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia Satanás? Esto es importante porque él nos acusa no solamente delante de Dios, sino también en nuestra conciencia. Nos dice: has pecado y sigues pecando. Eres débil, y Dios ya no tiene nada que ver contigo. Este es su argumento. Así somos tentados a la introspección, y en un acto de autodefensa buscamos en nuestro sentir o en nuestro comportamiento cierta base en la cual creer que Satanás está equivocado. Tarde o temprano somos tentados a admitir nuestra incapacidad, y yendo al otro extremo, caemos en la depresión o en la desesperación. De esta manera, la acusación llega a ser una de las poderosas armas que Satanás usa, y también es la más efectiva. Él nos muestra nuestros pecados y nos acusa de ellos delante de Dios. Si aceptamos su acusación
inmediatamente perdemos. Ahora, la razón por la cual aceptamos enseguida sus acusaciones se debe a que aún esperamos tener nuestra justicia propia, la cual es una base equivocada, y Satanás exitosamente ha conseguido que miremos en la dirección equivocada. Por consiguiente, él gana y nos deja inutilizados. Pero si hemos aprendido a no confiar en la carne, no nos sorprendería si pecamos, ya que pecar es la naturaleza de la carne. ¿Entiende lo que quiero decir? Debido a que no hemos llegado a apreciar nuestra verdadera naturaleza y a ver lo desamparados que somos, aún seguimos teniendo cierta expectativa de nosotros mismos, lo que da por resultado que cuando Satanás viene a acusarnos, sucumbimos. Dios no tiene dificultades para perdonar nuestros pecados, pero Él no puede asociarse con un hombre que está bajo acusación, porque no está confiando en la sangre. A pesar de que la sangre habla en su favor, Él está escuchando a Satanás. Cristo es nuestro abogado, pero nosotros, los acusados, estamos en el lado del acusador. No hemos aceptado aún que no tenemos ningún valor, excepto la muerte. Es decir, veremos después que solamente valemos para ser crucificados. No hemos visto que Dios es el único que puede contestar al acusador, y que en la sangre preciosa Él ya contestó. Hallamos nuestra salvación al tener la mirada fija en el Señor Jesús, y al ver que la sangre del Cordero ha resuelto y ha contestado la acusación creada por nuestros pecados. Esta es la fundación firme en la cual nos encontramos. Nunca debemos intentar contestar a Satanás con nuestra buena conducta, sino que siempre debemos tomar la sangre. Sí, somos pecaminosos, pero alabado sea Dios, que la sangre nos limpia de todo pecado. Dios ve la sangre por la cual su Hijo ha contestado la acusación, y Satanás ya no tiene más en qué basar su ataque. Solo nuestra fe en la sangre preciosa y el hecho de que rehusamos movernos de allí puede callar sus acusaciones y hacerle huir. Y así será hasta el final. ¡Oh, qué emancipación tendríamos si viéramos más del valor que Dios ve en la sangre preciosa